Vamos, las 10:06, se está jugando Argentina, así que es obligatorio preguntar si están ahí para tener rebote. Vieron que semeja que todo está dicho, que parece que todo está dicho, en materia de parecerse a los 90. Es la comidilla de estos días, con el invalorable aporte del episodio, digamos así, Yuyito González. Bueno, pero fuera de estos chascarrillos, hay elementos nada banales que sí son equiparables con aquellos años. En principio, o no tan en principio, crecimiento del desempleo, destrucción industrial, perspectivas inflacionarias, comillas, positivas, otra vez comillas, firmeza del tipo de cambio, apoyo del establishment, no de todo, esperanzas o algo de ese tipo en gran parte de la población. Entonces, ¿es tan así? ¿Es tan así? ¿O cuando se raspa la cáscara hay diferencias sustanciales? A nosotros nos parece que más bien se trata de lo segundo. Cuando Menem y Cavallo le acertaron con el delirio de que el peso valía lo mismo que el dólar y había joyas de la abuela para rematar ipso pucho, entraron capitales y la gran mayoría del peronismo, y no solo del peronismo, se alineó detrás de la modernización y del consenso de Washington. Pero para sostener eso, durante unos cuantos años, y sobre todo al comienzo, hubo liderazgo político y hubo cuadros técnicos, al margen de consideraciones estrictamente ideológicas. ¿Se acuerdan que hace algunos sábados preguntábamos: ¿hay hoy un Dromi, un Coan? No Conan, Coan. Un Corach. Y rigió además, en aquellos años, un apoyo internacional a tono con el fin de la historia que proclamó Francis Fukuyama allá por el 92. Hoy no hay nada de eso. Javier Milei significa un experimento inédito con una solidez de reservas monetarias que cuestionan desde el Fondo Monetario hasta los actores más reconocidos de la ortodoxia local y externa. Su ministro de Economía es un turco en la neblina que está jugado a la única carta de que el Tesoro estadounidense le entregue fondos extraordinarios. Es lo que acaba de pedirle Caputo en la reunión del G20, bien digo, a Janet Yellen, que es la secretaria del Tesoro de Estados Unidos, y que según la última información con que se cuenta, lo sacó carpiendo. Y la carta Trump, que hasta hace una semana era casi irreversiblemente ganadora, renunciado Biden, no se sabe. Renunciaba a su candidatura. Y la joyería de la abuela, exclusivamente, son recursos naturales que en el mejor de los casos requieren de demasiado tiempo para convertirse en plata fresca. Todo lo demás consiste en fraseologías trastornadas sobre escuelas austríacas que nadie en el mundo tiene en cuenta, ni tuvo ni tiene en cuenta, insultos a diestra y siniestra sobre quienes no la ven, contradicciones asombrosas que saltan del peso como excremento a unidad principal de valor y afirmaciones oficiales de que los salarios ya le ganan a los precios. ¿Cuál sería el sentido de continuar deteniéndose? Igual hay que hacerlo, ¿no? Claro. En el análisis de estas locuras, como no sea para advertir que todavía son susceptibles de conformar o resignar a un grueso de la sociedad.
¿Qué es lo que el gobierno está haciendo muy bien y la oposición muy mal? Como para que, sin perder de vista el poco tiempo transcurrido a fines de confesarse la decepción, se sostenga la popularidad de Milei. En un artículo de ayer notable, publicado en Página 12, bajo el título de ¿A quién le importa?, Washington Uranga refiere a que para el presidente y sus incondicionales, dentro y fuera del gobierno, toda diferencia es entendida como agresión o conflicto, y que es así la forma de transformar al escenario político en un territorio de guerra, donde no caben posiciones intermedias. Solo se admite la obsecuencia, como apunta el colega, y se monta una metodología que puede calificarse de autoritarismo tuitero. Los trolls marcan, descalifican, el presidente refuerza con me gusta, y después llegan destituciones y sanciones y otras delicias. Por ejemplo, habían resuelto seguir con la agencia Telam dividida en dos, y Milei vio por X que los laburantes estaban festejando y resolvió dar marcha atrás con la medida. Y tampoco se repara en las formas, ¿no? El estilo abunda en falta de respeto e incluye obscenidades de pésimo gusto. Y existe tal naturalización de esta mecánica, como asimismo señala Uranga, que a nadie sorprende, o peor, a casi nadie molesta. ¿Quién se molesta? Y todo ha sido incorporado, sin incomodar, a buena parte de los argentinos. Estos conceptos pueden empalmarse con los de otra nota que nos gustó mucho, sobresaliente, de Jorge Elbaum, recientemente publicada en el sitio digital Déjamelo Pensar, y que remite a política, militancia y redes sociales, trazando varias conjeturas respecto a un debate postergado al interior del movimiento nacional y popular. Con pretensión de síntesis que esperamos sea afortunada, Elbaum reafirma que las redes sociales, que justo de esto veníamos hablando, instauran el principio de individuación, que es funcional al neoliberalismo, mientras que los sectores populares y sus referentes o representantes están obligados a generar asociatividad política y comunitaria. Tras recordar que después de la pandemia se han multiplicado los engranajes virtuales, los trabajos hogareños, se profundizó el aislamiento anárquico con las plataformas, y siendo que este panorama, por supuesto, se va a profundizar en los próximos años, es exigible plantearse nuevas tareas. Y para asumirlo, resulta imprescindible superar la aparente oposición entre el mundo real, fáctico, territorial, versus el universo virtual y digital. Entonces, dirigido a tanto desmemoriado, escéptico, quebrado, indiferente, en nuestra interpretación, Elbaum refuerza que militar es jugar en todos los campos donde se debaten las opiniones y se orientan las sensibilidades. ¿Por qué? Porque implica dar pelea en todos los territorios que construyen al sentido común. Dejar el espacio libre de las redes, porque se supone que son insignificantes, es un desatino gigantesco. Y creer todo lo contrario, que deben privilegiarse los activismos digitales por sobre lo presencial, sobre el cara a cara, significa también una ligereza imperdonable. Por eso, como asimismo concluye el colega, una de las tareas de la actualidad, una de las tareas
militantes comprometidas, de compromiso político de la actualidad, es comenzar la organización coherente e interactiva de estas dos dimensiones. Activismo y militancia, resume, desde una perspectiva más integrada, una capaz de disputarle presencia y asertividad a este capital tecnofeudal mediante sus algoritmos, censuras, bots, con los que insisten en fragmentar y debilitar los colectivos populares, que los hay, cabe amplificar. Los hay, pero claro, separados en una colección de tribus. Partidos no hay más, son tribus. El pequeño detalle, añadido a estas consideraciones y ya opinado en esta columna, es que para crear y para nutrir a tales organización e integración militantes, hace falta un proyecto político en condiciones de encolumnarlas. Una obviedad imprescindible. Vamos a ser reiterativos. A nadie puede ocurrírsele, seriamente, que el campo nacional y popular carece de gente ingeniosa, disruptiva, profesional, para pelear contra este ejército de trolls y activistas que conforman ese universo virtual y digital comandado desde el salón de los próceres de la Casa Rosada. Porque si imaginamos semejante cosa, concluiríamos en que para enfrentar al mileísmo basta con resoluciones de técnica publicitaria y ganar con memes penetrantes o eslóganes provocativos. Y del mismo modo, estos pocos meses de los hermanos presidenciales han demostrado que sí hay insumo callejero, que hay representantes de diversos ámbitos competentes para dar batalla contra este adefesio que gobierna. Axel Kicillof, vamos a decir, a cabeza del peronismo progresismo, enterado de que se tiene que superar la melancolía y componer canciones nuevas, como dijo Kicillof. Desde lo parlamentario hay gente como Germán Martínez, Leandro Santoro, bueno, Carlos Heller, junto con ellos referentes de pymes, de algunos sindicatos, del campo científico, artístico, intelectual, periodístico, del productivismo de la economía popular, como Enrique Martínez, a quien tanto hemos citado aquí. Pero básicamente, todo eso es un volumen de resistencia, no proyectivo. O, al menos, eso es lo que se percibe en la casi mitad de la población que no votó al engendro, y aún entre quienes sí lo hicieron para empezar a decepcionarse o desconfiar. Eso es lo que se revela en la percepción de esa misma calle y en cuanta encuesta quiera relevarse. Por tanto, ¿estamos ante un problema de ausencia de buena comunicación y de poner el cuerpo? ¿O se trata de que no hay ni comunicación ni cuerpos que valgan mientras no pueda sustentarse todo eso en alguna proyección alternativa apta para juntar lo que suma y apartar lo que divide? En la nota de Uranga que mencionábamos al principio, a tenor de su título, se indica que solo entre los más pobres hay, o habría, complementamos, residuos de solidaridad y resquicios de fraternidad. Y se interroga acerca del resto, ¿a quién le importa? ¿A quién le importa salvo lo que me sucede a mí mismo? Y coincidimos con él en torno a que en eso radica la verdadera derrota, de la que se sale únicamente asumiendo que nadie se salva solo, en que, en todo caso,
la salida siempre es colectiva, en que ni siquiera por el momento aparecen indicios de que eso esté ocurriendo, y en que, lo menos grave quizá, es que en política nada es para siempre. La pregunta vuelve a ser quiénes y cómo están preparándose para asumir este acerto, en vez de esperar a la implosión de un gobierno cuya crueldad, créase o no, parece gozar de buena salud.